Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Estoy un poquito disfónica, pero con la mejor actitud. Mi nombre es Susana Rueda y hoy vamos a cerrar el análisis de este libro y este autor, Walter Benjamin, en su obra, la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Como hemos venido hablando, analizamos los distintos puntos que toca este autor con respecto a cómo él coincide el avance de las obras de arte y cómo esto se convierte en una especie de democratización del arte en la cual se le da una herramienta a las personas para apropiarse de los lenguajes audiovisuales a través del cine y de la fotografía, que fueron los temas en los que estuvimos andando en los videos anteriores. Y también hablamos mucho del fundamento teórico académico desde el cual se desprende todo este análisis de Walter Benjamin, que es justamente el materialismo histórico. Ya para la parte final, más o menos a partir del capítulo 11 y 12 de este texto, nos empieza a hablar mucho más del sentido estético y de la relación que tienen las vanguardias y el arte de vanguardia con este pensamiento materialista de corte marxista. Y hoy nos vamos a centrar justamente en esta parte del análisis que hace Walter Benjamin. Como hemos visto, hemos venido desmintiendo estos postulados que se plantean desde el materialismo histórico, observando pues distintos ejemplos de distintas obras de arte. Y para el video de hoy ya entramos en el tema como tal de las vanguardias. Recordemos que las vanguardias que él toca y habla, o digamos que fundamenta, o en las cuales fundamenta su discurso más bien, son el dadaísmo y el surrealismo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de cómo se hace esta conexión entre lo que es los postulados del marxismo y del socialismo, más del marxismo aquí, concretamente hoy estamos hablando del marxismo, el desarrollo como tal del socialismo, ya entendido como un movimiento político, como lo entendemos actualmente, es un poco posterior, es un marxismo moderado, digámoslo de esta manera, un poco más menos radical en ciertas posturas, si lo podemos decir de esta manera. Entonces, pues esto se da después, es una forma como de volverlo funcional, un poco más funcional al marxismo, porque tiene ciertos problemas conceptuales que a la hora de volverlo un modelo político aplicable no permiten que funcione del todo. Entonces, por eso es que los modelos actuales los entendemos como socialismo y no como modelos marxistas puramente, pues según lo que explicaba Marx. Entonces, un poco, todas estas introducciones para decir cuál es la relación que él encuentra. Y la relación que él encuentra no la podemos entender simplemente yendo al texto del que estamos hablando. Hay una hoja. Sino que tenemos que entender el fundamento teórico de lo que son estos movimientos de vanguardia. Entonces, un poquito vamos a empezar a hablar de esto, vamos a entender de dónde nacen, hacia dónde van. Creo que se nos van a ir de pronto. Yo en algún momento les había dicho que son dos videos, uno sobre el dadaísmo y otro sobre el surrealismo, pero pues ya como organizando mejor las ideas y la información, se van a convertir en tres videos. Esto parece la historia sin fin. Ténganme un poquito de paciencia porque es un tema que es bastante enredado. No es tan fácil organizarlo en videos que duren menos de una hora. Entonces, estoy como en ese proceso y creo que funciona mejor cuando entendemos como la globalidad. Después vamos a entrar a otro autor que es Argan, Julia Argan. Bueno, no sé si lo dije bien,
pongo el nombrecito, que él, digamos que aborda esto de una forma mucho más sistemática y de una forma mucho más global de lo que lo hizo Walter Benjamin en su momento. Recordemos que su campo inicial de estudio, el de Walter Benjamin, es la literatura. Entonces, la aproximación que él hace es un poquito diferente, tiene que ver más como con lo que les decía al principio. Este es un texto, un ensayo literario, entonces es una interpretación y un abordaje un poco más suelto, no es tan eh, robusto en cuanto a las fuentes que usa. Y cuando pasemos a Argan y veamos cómo él entiende las cosas, pues ahí sí vamos a ver que es una forma mucho más concreta, mucho más académica, mucho más sistemática y al mismo tiempo pues nos va a enriquecer la mirada que hemos venido teniendo y abordando de lo que entiende Walter Benjamin como un arte del pueblo, que finalmente pues eso es lo que recoge en estos ensayos de su pensamiento y como este es el arte que contesta justamente al arte que produce el nacionalsocialismo, como les hablaba un poquito en las clases anteriores. Uno de los argumentos principales que presenta Walter Benjamin es que el avance en el arte se da como una forma de contestación al arte que venía antes. Recordemos que él hacía esta relación entre un arte ascendente y un arte decadente. Entonces, cuando se llegaba al punto como del arte decadente, era cuando las invenciones técnicas permitían crear innovación en el arte. Esto justifica el carácter contestatario de los movimientos artísticos de vanguardia y a la vez permitía que él hiciera como este lazo entre lo que implicó la revolución del cine y de la fotografía para el mundo de las artes. Y bueno, y explicábamos que no necesariamente y no se cumple siempre como que el avance en un arte se dé por el avance técnico, sino que decíamos que en la realidad se da, es como una respuesta a una necesidad y a una problemática puntual de la época. En el caso del nacimiento del impresionismo, se da como una respuesta al academicismo por un lado y por otro lado como una respuesta, una reacción ante el invento de la fotografía. Entonces una respuesta al academicismo porque cogen un elemento propio del arte y lo que hacen es exagerar lo que es como el trabajo a partir del color, de lo que hablábamos un poquito en el video pasado, pero por otro lado, pues es una respuesta también a la aparición de la cámara, porque la cámara no podía usar el color. Como decíamos, las primeras fotos son fotos en blanco y negro, entonces pues era como apropiarse de un elemento artístico para crear algo totalmente diferente. Y en este sentido vemos que sí y no, o sea, sí permitió la fotografía que se diera como esta forma de pensar la pintura de una forma distinta, pero no fue el elemento por el cual se empezó a hacer arte impresionista, perdón, me explico. La aparición de la fotografía hace que los artistas se planteen o replanteen más bien de forma profunda cómo hacer arte, pero no haciendo uso de la técnica de la fotografía, sino desde la misma materialidad de la pintura. El impresionismo es, a grosso modo, digamos que en su vertiente más importante y potente, es pintura. Entonces, pues no usan el recurso de la fotografía como tal, empieza a incorporarse después con los cambios en los planos, que es lo que ellos ven. Se dan cuenta
que la fotografía no es tan exacta en la forma en la que hacen las composiciones. Entonces empiezan también a usar este recurso de la fotografía de, por ejemplo, cortar un brazo. Aquí les muestro, esto no podía pasar antes en la pintura clásica, que mi brazo quedara por fuera de la composición, así como está quedando ahorita por fuera del encuadre de la cámara, porque era considerada una composición mal hecha. Entonces todo estaba contenido, digamos que en la ventana de lo que es el cuadro. Con la fotografía no, con la fotografía, como no hay precisión todavía en la forma en la que se usa la técnica, empieza a pasar como este tipo de cosas. Entonces que quede cortada la cabeza, el brazo salido, los barridos. Si ven que cuando yo hago así, se ve un barrido en mi mano, no la ven tal cual como es la mano. Si fuera una pintura se vería el movimiento de la mano, ¿no? El artista escoge en qué momento quiere que se vea la mano. Pero en la fotografía simplemente vemos un barrido, entonces va a ver aquí una mancha de cómo yo moví mi mano. Entonces, esto ya después empieza a enriquecer la pintura y se empiezan a dar cambios en los formatos, en la forma en la que se hacen los encuadres, las composiciones, pero esto es posterior. Inicialmente la reacción es ¡pum!, el impresionismo, que sigue siendo un arte académico, porque sus encuadres son centrados, la forma en la que se representan las figuras sigue respondiendo al canon y a la anatomía y al estudio clásico de la anatomía, pero se empieza a jugar con el color, con sus cualidades. Entonces es un arte que es académico, es un arte que no va en contra de la tradición. Y por eso no lo podemos tomar como un arte contestatario, porque sigue siendo netamente académico y su forma de emplear sus recursos es innovadora, pero porque conoce justamente cuáles son las bases y empieza a jugar con esas bases, con los valores del color, con los valores de la forma y a aprovecharse como de las ventajas que da el óleo. Para ese momento tenemos una ventaja grandísima, que es un aspecto y un avance técnico que no tiene que ver con la fotografía, y es que se empieza a empaquetar en estos tubitos en los que ahora conocemos la pintura al óleo, esos tubitos metálicos en la que viene la pintura. Esos antes no existían, antes los artistas fabricaban su pintura en el taller, entonces tenían que pintar siempre en el taller. Con el impresionismo y digamos que el desarrollo tecnológico que se da también con la revolución industrial, se empiezan a crear obras, o digamos que esta forma de llevar la pintura, se empieza a producir la pintura en grandes cantidades, y eso también le da cierta libertad al artista para poder ir a buscar el referente afuera y pintar ese modelo, que eso también es otro carácter muy propio del impresionismo, que antes no pasaba de esta manera. Antes el artista salía con su libreta, con su bitácora, dibujaba lo que veía, las cualidades principales, principalmente luz y sombra, y después volvía al estudio y en el estudio ya empezaba a hacer como todo el desarrollo del color, o creaba en su estudio, recreaba ese espacio que quería copiar de la naturaleza. No podía salir directamente a copiarlo de la naturaleza. Con los avances técnicos y la industrialización de las empresas, se empiezan a fabricar los tubos, se empiezan a crear las marcas de pintura, se empieza a, digamos que, volver una industria la producción pictórica, y eso permite que el artista también pueda salir y pintar del natural. Entonces, como vemos, el impresionismo es una revolución que es posible dentro del ámbito de la pintura gracias al conocimiento técnico y también gracias a los avances tecnológicos, pero sigue siendo un arte académico, no es un arte que nos muestre una aversión total hacia lo que estaba antes, no rompe con la tradición. Entonces, bueno, ahí creo que completa un poquito ese punto que quería tratar, porque viendo un poquito como lo que vamos a hablar en el video anterior, dije, aquí se queda corto el argumento, y quería como completarlo un poquito, porque lo que dice Walter Benjamin tiene otro argumento con respecto al cine que quiero como que lo retomemos un poquito. Entonces por eso traigo a colación esto del impresionismo,
y es que él afirma que la unión entre arte y ciencia solo se da plenamente en el cine. Y como vemos, pues con esto que les acabo de explicar del impresionismo, pues se cae este argumento, porque realmente pues la unión entre arte y ciencia se ha dado desde siempre, desde antes, no solo con respecto como al avance del aparato técnico, que es como lo que a él más le interesa, sino como tal con respecto a los medios pictóricos que permiten que se desarrollen ciertas técnicas y con respecto también a los estudios que hace la ciencia, que también permiten avances en la manera en la que se representa el arte. Por ejemplo, no tendríamos el desarrollo tan profundo que se da en el Renacimiento y de hecho él sí habla de esto, pero como no es un desarrollo en cuanto a aparatos, en cuanto a la, digamos, a la creación de máquinas, lo toca muy por encima y después pues sigue hablando como de su punto. Sí, sí se da como este desarrollo del arte y la ciencia de la mano. Entonces, cuando vemos el cambio que hay entre el arte del medioevo y el arte del renacimiento, eso también se da por los estudios de anatomía que surgen en esta época y permiten una comprensión mucho mayor de los músculos y de la forma en la cual estos permiten o articulan y son visibles incluso pues en la parte externa de la composición de nuestro cuerpo y eso es parte de la riqueza del arte del Renacimiento, justamente que aprovecha como todo este desarrollo anatómico para enriquecer la forma en la cual se hace el arte. Pues esto a mí me hace mucho ruido y por eso les decía que él va tomando lo que le interesa y lo asume como un argumento a favor suyo, pero ignora lo que no le interesa. Entonces, pues aquí vamos viendo un poquito eso, pese a que en esta parte con respecto al Renacimiento, él intenta como decir, pues bueno, no puedo negar que esto pasó, pero pues ignora estas otras cosas que permiten como este avance técnico tan significativo y el cambio de los objetos retratados que se da con el impresionismo por esa facilidad justamente brinda la industrialización para cambiar de motivos, para que el artista pueda salir y pintar con su caballete en otros espacios a donde antes no tenía acceso justamente por la limitante de tener que trabajar en el taller. Y pues otros desarrollos técnicos que permiten que también haya mayor, digamos, goce estético con ciertas cosas que antes no existían, por ejemplo, el desarrollo y la invención de la luz y el alumbrado público. Eso permite que los artistas pinten de noche. Y aquí llegamos a un punto que es muy importante y es justamente lo que significa París para el arte moderno y cómo se convierte en la capital del arte occidental a partir de todo el movimiento de la ilustración y la creación de la vida moderna y la industrialización ya en las grandes ciudades con la posibilidad de poner el cableado eléctrico y de crear alumbrado público. Y es la primera ciudad que tiene esa capacidad, entonces por eso es que también se conoce como la ciudad luz. Y el papel que tiene París es muy importante justamente no solo porque es un ejemplo político de una nueva organización que logra instaurarse a lo largo del tiempo. Recordemos que es allí donde se gesta la primera revolución liberal, como ya lo habíamos hablado antes, la Revolución Francesa. Y es allí donde también se gestan las grandes empresas, bueno, en Inglaterra el desarrollo como de toda la revolución industrial, pero es en París realmente donde se gesta esto como un nuevo modelo de pensamiento. Entonces, todas las miradas del mundo para el siglo XVII y el siglo XVIII están concentradas en lo que pasa culturalmente hablando en París. Y allí empezamos a tener no solo, digamos que todos estos grandes avances, sino también una serie de problemáticas nuevas que se incorporan en la sociedad
parisina. Ay, lloviendo otra vez, puede ser. Esto se deberían llamar, este programa debería llamarse más bien Noches de lluvia con Susana. Bueno, entonces, volvamos a París. En París, con, digamos, la instauración de la república, de estos gobiernos republicanos, también se da a través como del imperialismo y este poder adquisitivo que adquiere Francia con la conquista de distintos pueblos en África, sobre todo, bueno, tenemos a Canadá en América, algunas islas del Caribe, eh, algunas regiones de Sudamérica, lo que son las Guyanas, hay una que todavía es francesa, bueno, otras islas más abajo. Con esto, Francia adquiere un poder económico y militar y también se hace a la creación de nuevas empresas, sobre todo empresas que exportan materia prima de, pues de todos los continentes conquistados. Y esto lleva a que en Francia no solo lleguen muchas cosas nuevas que asombran y digamos que recrean la imaginación de la gente, empiezan a llegar, llega todo el arte asiático también, las técnicas de serigrafía, las cerámicas asiáticas que son tan bellas y que empiezan digamos que a enriquecer como toda esta bonanza, no solo económica, como con todos los desarrollos militares que se dan en Francia para esto, para esta época, sino también cultural. Entonces empieza a volverse un epicentro muy fuerte y casi que lo podemos comparar como con lo que fue en su momento Italia con el Renacimiento, lo que empieza a pasar en Francia y a marcar la parada en muchas tendencias culturales, pero también se empiezan a gestar muchos problemas, sobre todo lo que les digo con la industrialización. Empieza a pasar que mucha gente queda sin trabajo porque las máquinas empiezan a reemplazar muchos trabajos que hacían las personas, entonces la población pobre e indigente crece un montón. Fuera de eso, tenemos otro problema muy grande y es que empieza a haber el consumo de opioides que vienen de Asia. Y esto es un problema muy fuerte en cuanto a la vida, digamos que de toda esta población vulnerable, porque empiezan a volverse adictos a los opioides. Y esto pues se da mucho más en la vida nocturna, que antes pues si bien sí existía y siempre ha existido vida nocturna, no era tan activa y no participaba un segmento tan grande de la población como empieza a pasar ya con el alumbrado público y el uso de la luz eléctrica. Y pues aquí tenemos a varios artistas que nos empiezan a hablar justamente de esa vida nocturna que ocurre en París. Eh, Así como rápidamente podemos pensar, bueno, no solo como en los impresionistas, pero particularmente hay dos artistas que nos hablan como de toda esta vida de nocturna que se encuentra en París, que era el punto, digamos, donde todas estas corrientes, todas estas cosas llegaban y como que se condensaban y se empezaban como a amalgamar. Entonces tenemos a Toulouse-Lautrec, que destacó muchísimo en su momento por los carteles, un cartelista increíble que nos relata a través de sus carteles cómo era esa vida nocturna de París, un Manet del que ya hablamos, que también tiene una serie de dibujos de lo que eran, de dibujos y más que dibujos, pinturas de los cabarets, de lo que era esta vida nocturna. Y tenemos también a Degas, el gran pintor de las bailarinas, que bueno, que se ha descubierto pues que este fetiche que él tenía con las bailarinas, pues nos hablaba también de un problema de él como persona y de una relación problemática, sobre todo con estas niñas que eran tan vulnerables y que se veían
digamos que en la necesidad, en la pobreza en la que estaban, obligadas a vivir esta vida nocturna, ¿no? Y bueno, y pues es un personaje que es bastante cuestionable. Y bueno, no quiero como quedarme ahí como hablando de esto y de que empecemos a hacer como un juicio moral de su trabajo. Ciertamente podemos hablar del después, pero creo que lo que quiero que vean es como que sus obras, las obras de estos artistas de los que les estoy hablando, son testimonio de lo que es esta vida nocturna en París. Todos consumieron sustancias opioides, el famoso absenta, que era un licor que tenía pues mezcla de distintas cosas y que era bastante adictivo, que es prohibido en muchos sitios actualmente, pero que hizo parte como de toda esta vida y de la creación del nuevo ideal del hombre moderno, que es la bohemia, ¿no? El bohemio. Entonces, pues ya París tenía como todo este peso y muchos artistas empiezan a ir a París porque era el sitio donde podían encontrar materiales baratos, porque era el sitio donde podían tener contacto con todas estas círculos intelectuales. Recordemos que, bueno, ahorita estamos hablando de arte plástico, pero aquí tenemos a Baudelaire, tenemos también toda una corriente literaria que se ve inmersa en este mundo de la bohemia y de pensadores que empiezan a vivir toda esta vida nocturna y que eso hace que también haya como un renacer cultural que ya tiene unos valores distintos a lo que nosotros entendemos como occidente cristiano, que en algún momento me gustaría hablarles un poquito más de esto y creo que lo mencioné en algún otro video, como que ahorita nosotros vivimos un mundo, una cultura postcristiana, pero la raíz de esta cultura postcristiana es justamente, digamos que el triunfo del proyecto iluminista, el triunfo del proyecto de pensadores como Voltaire, como Rousseau y bueno, y también el descubrimiento de el arte naif o digamos que la exaltación del arte naif que tiene que ver un poco como con esta necesidad de la expresividad. Estamos hablando de finales de 1800 y principios de 1900. Entonces, tenemos todo este movimiento y empiezan a haber tensiones políticas, las tensiones políticas que desencadenan después la Primera Guerra Mundial y con estas tensiones políticas aumenta significativamente la cantidad de artistas que empiezan a migrar a París. Entre esos artistas que migran a París tenemos al joven Picasso, otro personaje cuestionable al cual le dedicaremos después un video. Y no solo pues migra hacia allá Picasso, migran muchos otros artistas, migran artistas rusos también. Entonces tenemos aquí ya varios elementos que se empiezan a juntar y como también habían intelectuales allí, no solo artistas y artistas de todas las denominaciones, músicos, de teatro, bueno, tenemos mucho arte, mucho pensador, que empiezan a traer muchas cosas. Y aquí tenemos un encuentro de nuevo con las filosofías políticas y con el triunfo justamente de la Revolución Rusa. Y esto lleva pues como que a que pues haya como un boom de pensar, oiga, de pronto la respuesta a la crisis social que vivimos, porque recordemos que no era, o sea, sí, tenía como la parte chévere como de todas las diversiones, pero también había mucha miseria. Y eso también lo retrata el arte de esta época. Entonces los artistas y los pensadores empiezan a pensar, bueno, y si la respuesta son estos modelos políticos, vemos que en Rusia está funcionando, se están adaptando al sistema y llegan aquí los artistas rusos
eh, y empiezan a hablar de todo lo que está pasando, vienen con ese pensamiento también porque no van a París huyendo del comunismo, sino que van a París buscando inspiración para acompañar este movimiento social revolucionario que empieza a darle forma a lo que conocemos nosotros ahora como Rusia. Entonces, fechas importantes para tener en cuenta y como poder, digamos que, hacer como un marco más delimitado de lo que entendemos por esta revolución cultural. Escuela de París se llama al periodo artístico que compende de 1904 a 1929. Ese es el periodo como de el auge de París como epicentro cultural de Europa. Y este intercambio constante de artistas que viajan todo el tiempo y bueno, intelectuales, escritores, etcétera, etcétera, a París en busca de inspiración, en busca de digamos que, de untarse de todo este mundo. Y no solo tenemos como los artistas, sino que tenemos una versión nueva de lo que era el mecenas renacentista que empieza a cobrar también muchísima más fuerza y es el marchante, ¿no? El marchante del arte. Entonces también tenemos grandes figuras, grandes marchantes que empiezan a padrinar artistas, empiezan a padrinar escritores para que produzcan su obra y el lugar donde ellos vivían, que era el epicentro de la cultura, pues era París. Entonces, claro, los artistas iban a buscar a los marchantes allá a presentarles sus proyectos, sus procesos, hacer muestras de talleres. Tenemos talleres abiertos, se visitaban los talleres y esa era parte como de esa vida nocturna de la capital francesa. Ir a visitar los talleres y si tenías suerte, pues te contrataba y te patrocinaba un mecenas y eso te daba una estabilidad económica que en otros sitios no conseguías por la precariedad que se vivía en ese momento. Recordemos que la crisis en la que se entra para la Primera Guerra Mundial no es esta crisis diplomática de la que se nos habla solamente, no solamente, de la que se nos habla en los libros de historia, de que mataron al embajador y no sé qué, y entonces se arma el frente y se meten los rusos, y bueno, como toda esta historia, sino que había un problema social grande y era que había una población inmensa desocupada y que fuera de eso se estaba volviendo adicta a los opioides. Esto no solamente pasa en París, está pasando en toda Europa. Entonces hay miseria, hay habitantes de calle. Antes habían algunos mendigos, sí, pero no en el volumen en el que empieza a verse con la revolución industrial. Y este problema es pues, de unas dimensiones que no se habían visto antes. Porque cuando hablamos de guerras antes y de problemas sociales antes, hablamos de coyunturas muy puntuales. Entonces, enfermedades, pérdidas de cosechas, invasiones, cosas muy puntuales que se van dando, digamos que de una forma uniforme. Esto no, esto es un problema gigantesco que se empieza a gestar de una forma un poco inesperada y los gobiernos del momento no saben muy bien qué hacer con eso. Entonces, esta es como la trasescena de lo que hay detrás de la Primera Guerra Mundial. Y eso también pues tiene un síntoma. Entonces hay un cierto desencanto con la vida, que es lo que vemos un poco con los poetas malditos, o estos es el grupo de escritores malditos, más bien no poetas malditos, sino el grupo de escritores malditos que se da en esta época, el existencialismo que empieza a darse en el arte y son como ya como que es una visión oscura del arte. La cara bonita un poco es como, bueno, lo que vemos con el impresionismo, pero pues hay otra vertiente, sobre todo en Alemania, que es muy, muy pesada, que se ve como el peso del hombre, de no hallarse. Tenemos varios movimientos que empiezan a sentar un precedente político. El primero de ellos es el futurismo, que el futurismo lo vemos mucho más ligado como a la visión de que es necesario un régimen totalitario o digamos que de exaltación de ese régimen totalitario.
que se dan. Tenemos pues el imperialismo que deriva como en los regímenes totalitarios que vemos en el siglo XX. Entonces el futurismo un poco empieza como a tomar esta bandera política. No nos vamos a meter en el futurismo porque tiene un carácter un poquito diferente, ya después veremos por qué. Entonces está ahí el futurismo como en Italia, con todo este nacionalismo tan fuerte que empieza a darse en los distintos países de Europa, porque esto fue algo que empezó a darse como de forma muy, eh, digamos que el nacionalismo empieza a darse por la suma de distintos factores. En parte, una necesidad que tiene cada pueblo, digamos que de eh, adaptarse a su cultura, como de no separarse de su cultura. Y eso hace que se exalten ciertos valores para crear identidad. Entonces hay un movimiento de nacionalismo muy fuerte hacia finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, comienzos del XX, que digamos, tiene su máxima expresión ya como con los gobiernos totalitarios que se empiezan a instaurar. Porque un poco, ¿qué era lo que pasaba? Era como nosotros, digamos que conservamos un poquito nuestra esencia y dejamos de tener este bombardeo de cosas de otros sitios de Oriente, de que la industrialización que viene de los países de arriba y no sé qué, ta, 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 ta. Entonces es un poco como esto, como cerrarnos un poquito, como venga y conservamos aquí un poquito lo que tenemos. Y ahí tenemos el futurismo, que justamente aboga, digamos que por sí ser modernos, sí acoger como estos nuevos modelos, esta nueva industria, todas estas cosas nuevas, pero al mismo tiempo potenciar qué es la Italia, porque bueno, principalmente el futurismo es italiano. También tenemos el suprematismo ruso, que nace en 1913 y va hasta 1922 con Malevich, y que tiene como también como esta búsqueda de una identidad fuerte, una identidad propia rusa. Ya Malevich, digamos que lo ve de una forma un poco teológica. Él entiende como la identidad como una forma ya trascendente, un poco está como enmarcado como en esta línea. Y él siente un precedente para los artistas rusos, que con el triunfo de la revolución eh, soviética se transforma en un movimiento artístico muy fuerte, muy importante para la propaganda del régimen, que es el constructivismo ruso. Hay todo un caldo de cultivo que se ve muy influenciado por Malevich, sobre todo por esta idea de la identidad, como de rescatar la identidad, que está muy presente en su obra, y un poco él habla del arte por el arte, pero esto tiene un carácter teologal, o sea, es casi que un carácter de culto que empieza a relacionarse con esta necesidad de identidad, ¿no? Que tiene un punto de manifiesto con el nacimiento del constructivismo ruso, que lo tenemos con Vladimir Tatlin. Él viaja a París para la época de 1914, ya tenemos a Malevich haciendo su suprematismo, y él viaja a París, conoce a Picasso. Picasso ya está haciendo cubismo en 1914 y empieza a crear un grupo intelectual ruso de artistas que adoptan ciertas cosas que ven en el cubismo, sobre todo como esta descomposición en planos, y le dan una lectura ideológica. Aquí tenemos como ese quiebre, digamos, de político. Entonces, ¿cuál es la lectura ideológica? Nosotros podemos tomar este fraccionamiento y darle una voz al obrero, pero entonces, bueno, no lo vamos a hacer desde lo pictórico porque necesitamos algo que nos permita, digamos que entablar esa conversación con el obrero para ver que estamos en el mismo sentido de lucha. Esto es antes de que se dé la revolución, 1914. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? El constructivismo ruso es un movimiento que tiene su gran peso inicialmente en la escultura. Ellos toman los materiales industriales, que son los que trabaja el obrero, y con esto empiezan a crear sus esculturas,
sus esculturas fragmentarias. Entonces ese es el discurso que hay ahí con el constructivismo ruso, que cuando se da la Revolución Rusa, 1917, toma aún mayor fuerza. Y para el año de 1919 logran el apoyo del Partido Comunista para que este arte sea como oficialmente el arte del nuevo régimen y de la nueva cultura, la cultura del proletariado en Rusia. Bueno, volvemos nuevamente a París. En París tenemos un Picasso que ya lleva bastante tiempo instalado ahí, ya pasó el periodo rosa, ya pasó el periodo azul y está empezando a experimentar con Braque, 1914. Picasso tiene una particularidad y es que era una persona muy inquieta intelectualmente. Entonces, pues él no solo pues tiene contacto con los artistas intelectuales rusos, sino que empieza a adherirse a la corriente de pensamiento marxista. Para mediados del siglo XX oficialmente se adhieren al Partido Comunista Español. Entonces, su pensamiento y la forma en la que él se empieza a plantear el arte y cómo nace un poco el cubismo tiene que ver justamente con la lectura de todo este movimiento intelectual del marxismo cultural que empieza a instalarse en París un poco, pero que tiene pues como esta corriente muy fuerte de la que estábamos hablando hace un momento, que es la corriente rusa, que es, digamos, avalada o amparada por el Estado. Entonces esto, pues, evidentemente hace también mucho eco en el París de la Bohemia. Este París de la Bohemia permite la gestación del cubismo. El cubismo es un movimiento que es academicista. ¿Qué quiere decir esto? Que no niega la academia, sino que coge los conceptos tradicionales del arte y los lleva a un discurso político, a un discurso social. El uso de la fragmentación de los distintos planos en una misma composición para hablar justamente de esta fragmentación social, de todo este malestar que se estaba viviendo en Europa justamente por la tensión proveniente del tiempo de la preguerra y la guerra como tal, ya viviendo la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí nace el cubismo y tenemos como el gran punto de inflexión en el cubismo con respecto a lo que pasa con las distintas vanguardias. El cubismo, digamos que plantea un precedente porque logra crear una síntesis visual y conceptual, cosa que no era tan clara como en los movimientos anteriores que tenemos o que hemos nombrado de vanguardia. Por ejemplo, si nos vamos a un impresionismo, hay una declaración, digamos, de revolución artística, pero no hay un pretexto ideológico, no hay una corriente de pensamiento en la cual se fundamente. Aquí sí, aquí es evidente que se está hablando de la necesidad de una lucha social. Entonces empiezan a incluirse elementos que no encontrábamos antes en el arte, como los periódicos, bueno, la apropiación del collage, que oficialmente, la historia oficial del arte, pues es como invento de Picasso y Braque, que era el otro artista con el que se creó el cubismo, pero pues es algo que ya pasa en la Inglaterra victoriana, o sea, sí como digamos parte del arte, digamos, con mayúscula, el arte de las esferas importantes de la sociedad, empieza a ser el collage, porque antes lo teníamos como una especie de artesanía, que era un poco lo que pasaba en la sociedad victoriana cuando se empiezan a hacer como el uso de collage, o sea, existía, pero era algo como que hacían las mujeres, como que era recreación, como que no era parte del arte con A mayúscula, el arte de las exposiciones, de los grandes espacios. Con Picasso ya para este momento tiene un nombre y Braque también. Entonces empieza a ser parte de ese arte con A mayúscula, el collage, y digamos que esta entrada de lo cotidiano dentro de el arte refinado, el gran arte, ¿no?
Y esto tiene un sentido, esto tiene un trasfondo ideológico y que es un poco, es darle el poder simbólico a aquello que antes no lo tenía en esta lectura que se hace de lectura de clases, ¿no? Entonces, son materiales del común denominador de la clase obrera que adquieren el carácter o logran llegar a posicionarse en lugares de la burguesía, en el arte con A mayúscula. Entonces, ese es el trasfondo ideológico. Después entraremos un poquito más como a ver el cubismo y por qué, digamos, Walter Benjamin no lo considera un arte realmente ideológico, siendo que ya empieza a traer estos elementos del marxismo a su manifestación pictórica y simbólica. Y pues su uso es muy recurrente, no solo como que el incluir periódicos, las noticias, como de los problemas sociales que empiezan a darse en la época, en el collage que se va haciendo, sino también el uso de elementos que antes no encontrábamos en estas obras de arte. Recordemos que el cubismo, más que todo el cubismo de estos primeros años, es un cubismo de muchos bodegones. Aquí les pongo algunos y se empiezan a incluir elementos que antes no. Por un lado tenemos el periódico, pero por otro lado tenemos Paz. de Braque que son muy interesantes porque nos permiten hacer ese juego de los distintos planos. Y hay otra cosa, y es que es un arte que es totalmente materialista. ¿Por qué totalmente materialista? Porque la lectura de estas obras cubistas, de esta primera etapa del cubismo analítico, tenemos dos cosas muy importantes. Uno es la restricción de la paleta de color, que nos lleva a fijarnos en las formas. Aquí les pongo este cuadro en pantalla para que vean lo que les estoy diciendo. En las formas y en la descomposición de las formas. O sea, ellos intentaban conscientemente hacer que nosotros no pensáramos en los colores, que era algo muy propio del impresionismo. Entonces, una respuesta a lo anterior. Entonces aquí vemos este código del materialismo histórico, sino que también tenemos una lectura de lo que hay es lo que ves, punto. Y eso no lo sugieren tanto los títulos de las obras como la forma en la que se nos lleva a leer la imagen. Entonces la composición está creada para que uno haga una lectura de un punto A un punto B, pasando por ciertos puntos de, digamos, de tensión visual que guían la mirada y pues es esa la lectura. Y esto es el materialismo, literalmente no hay nada más allá atrás de lo que se ve. Entonces, nos ponen una palabra que es un juego de sonidos, una exclamación, una imagen de un periódico con una noticia muy puntual y elementos que podemos relacionar con esas dos cosas. Entonces, un poco como descubre el mensaje que hay ahí en la imagen y para de contar, es el mensaje y punto. No hay una interpretación poética, no hay un análisis simbólico, sino que es como un poco, bueno, en mi país existe un, una tirada del periódico que se llama Acertijo. Les pongo aquí un ejemplo en pantalla. Entonces son como una serie de imágenes que te llevan a descubrir una palabra y ese es como un poco el juego. Está en la sección como de ocio, donde está el crucigrama y donde están las tiras cómicas, pues está este acertijo. Entonces son un poco como la dinámica que tenía el cubismo. Sin embargo, pues aquí no hay un abanderamiento de una causa social. Esto es netamente intelectual. Y bueno, y entonces, pues ya viendo como estos precedentes, quisiera como nombrar a los personajes o pensadores que más influyen esta etapa del arte y el nacimiento de las vanguardias, para ya entrar a hablar un poco de lo que es el dadaísmo y el surrealismo, eh, para que los tengamos ahí presentes. Volvemos a Walter Benjamin y lo que les decía, ya después tenemos el video sobre Dada y el video sobre surrealismo. Entonces, los pensadores más influyentes de este periodo artístico y que le van a dar forma a lo que es el dadaísmo y el surrealismo son Karl Marx, perdón, con lo enferma no se me entiende lo que digo, Karl Marx,
Marx. Ay, bueno. Sigmund Freud, Mikhail Bakunin, él es un intelectual que digamos que plantea las bases de lo que es el anarquismo moderno, y Arthur Rimbaud. Después, ya cuando entremos como a hablar concretamente del dadaísmo y del surrealismo, les voy a decir cómo es que se hacen las relaciones intelectuales. Ahorita lo que me interesa es volver otra vez como a Walter Benjamin, porque como les decía en un principio, perdón como la super vuelta que di ahí, pero pues creo que era importante entender un poco como el contexto para decirles el por qué. Entonces, lo que empezamos a ver en Walter Benjamin a partir del capítulo 12 de la eh, obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica es que nos empieza a hablar de Freud, nos empieza a hablar de sus postulados y cómo el inconsciente juega un papel determinante en estas dos vanguardias artísticas, que son como la antesala, dice él, a lo que es el cine y la fotografía. Cine y fotografía ya existen para este momento, pero es el momento en el cual se empiezan a volver más artísticos. Ya empieza a haber un desarrollo estético más profundo en el cine y en la fotografía. Por eso es que a Walter Benjamin le interesa tanto analizar estas dos nuevas formas de arte y nos presenta a sus detractores y a sus críticos, como veíamos en los videos pasados. Paul Valéry habla muy fuertemente y critica muy fuertemente el cine, y un poco pues como la dinámica que empieza a manejar Walter Benjamin en esta parte del libro es dar como una respuesta desde el materialismo histórico, desde el marxismo, a lo que dicen estos autores que un poco defienden la idea clásica del arte, clásica entre comillas. Como ya les decía, esto es arte moderno, realmente, y arte moderno y arte clásico son dos cosas distintas. Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter ahí. Entonces, empieza él a hablarnos del psicoanálisis y del inconsciente y toca dos puntos que son muy importantes y con los que él empieza a hacer como un contrapeso. Entonces empieza a decir que estos son los valores nuevos que se oponen a estos valores antiguos en el arte. Ya vamos para allá. Entonces, recordemos que él niega la trascendencia en el arte. Para Walter Benjamin, el arte es una representación, que era un poco lo que analizábamos con el ejemplo que él mismo da en el libro de Rembrandt y la clase de anatomía. Entonces, el sentido de la lectura que se va a dar a la imagen, según Walter Benjamin, es un sentido literal. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a los problemas sociales de esta época. Eso es lo que le está haciendo. No podemos olvidar que le está haciendo eso y que está hablando en contra del régimen del nacionalsocialismo y de la forma en la cual se apropió de la cultura. Recordemos, régimen totalitario que se apoyó en esta necesidad de crear una identidad fuerte del pueblo alemán y empezó a invertir en la cultura y en la producción cultural alemana. Y de esa forma fue que también fue conquistando al pueblo para que el pueblo apoyara la barbaridad que va a ser después la Segunda Guerra Mundial. Pero estamos todavía en momento de preguerra, estamos en el momento en el que el régimen, digamos que es opulento y tiene conquistado al pueblo alemán y empiezan a rechazar y a expulsar, como lo fue Walter Benjamin, a los intelectuales y a los artistas que no se unían a lo que el régimen pedía. Entonces estamos en ese contexto, en este punto. Aquí es cuando Walter Benjamin dice que la forma de responder es dando una lectura concreta de la imagen. Entonces, primer punto, la lectura concreta de la imagen.
la democratización, que ya lo habíamos hablado, entonces como cualquiera puede ser un crítico, él pretende que desbaratar como la pirámide existente social que hay, en la que solo ciertas personas podían plantear una crítica porque eran los especialistas lo que sabían, entonces él entendía como esta apropiación de los medios de difusión masiva, una forma de responder, digamos que la imposición cultural que estaba haciendo el nacionalsocialismo. Y él habla que, pues lo que les decía del materialismo histórico, entonces una época decadente, una época dorada viene seguida de una época decadente, una época dorada, una época decadente, y que en la época decadente es cuando se dan los avances técnicos. Entonces, miren dónde está situando el problema social y digamos que la propuesta cultural del nacionalsocialismo está diciendo que es un arte decadente. Y habla que cuando digamos que se busca como controlar el espíritu del arte, pues hay una reacción, ¿no? Recordemos, lectura de evolución, darwinista, marxista, materialista, acción-reacción. Y dice que justamente el Dada es la respuesta desde el arte. Y habla como del barbarismo, ¿no? Como de esta necesidad de hacer reaccionar a la población desde el choque. El dadaísmo es un movimiento artístico que tiene esa particularidad, busca es como el impacto, el choque, el despertar como la aversión, la sorpresa, pero una sorpresa no grata, sino chocante, choca con el público. Eso es un poco como el principio del dadaísmo. Entonces se le habla de que tanto en la pintura como en la literatura se dan ciertas condiciones cuando se llega como a un punto de estos de acción-reacción contra lo que estaba instaurado antes, y identifica estas condiciones que las voy a nombrar. Entonces, la primera es la inutilidad como vía de contemplación y creación de significado. La segunda es la degradación intencional del material. La tercera es una obra que no busca el bien común. La cuarta es una demanda creada de la nada, entonces se genera como esta imagen, esta serie de imágenes nuevas, sin que haya un pedido como tal de la población de ese tipo de imágenes, porque es una respuesta contraria a lo que se está dando, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y que con esto se sacrifican los valores del mercado. Entonces nos pinta al artista y al intelectual como una especie de mártir que por amor al arte y por fidelidad a sus principios, prefiere hacer este arte que no se vende, que ligarse como a lo que se venía haciendo antes. Pero pues eso no es tan así, y pues la historia nos ha demostrado que eso no es tan así. Pero bueno, sigamos. Está la exageración del gesto, que pues es como una manera de ser contestatario que aún se usa. Y pues, lo que les decía de causar la indignación pública. Entonces esto tiene un efecto moral. Entonces, él dice que todas estas condiciones tienen que cumplirse. Yo veo que se cumplen, sobre todo en el Dada y en el surrealismo. Los otros movimientos no llegan como a ese punto tan tensionante entre el público que lo ve y la manifestación que se presenta. Y bueno, entonces, en este orden de ideas, él dice que este es un arte que está en el punto máximo de lo que puede dar, como el arte plástico, en respuesta, digamos que a esa necesidad de cambio de la sociedad. Pero dice que este cambio es incompleto en estas vanguardias. Entonces esto es interesante porque nos venden como a Walter Benjamin como, sí, el gran teórico que nos permite ver como lo que pasa con el arte político y toda esta cosa. Pero en el fondo lo que él dice es como, amigos,
No es suficiente con lo que ustedes hacen desde el dadaísmo y el surrealismo. Los únicos que tienen el poder de hacer arte político es el cine y la fotografía. Eso es lo que él plantea. Y les voy a leer aquí como más o menos qué es lo que él dice. Que él dice, él hace una contraposición, ¿no? Una lectura en negativo de la situación. Entonces dice que viendo el cine podemos deducir que las vanguardias no logran cumplir el objetivo de democratizar el arte. Y él se refiere específicamente a lo que pasa con el dadaísmo, el cubismo y el futurismo. Porque no usan exclusivamente el aparato para crear la obra. Entonces, esta es la gran diferencia. Querido amigo artista, si tú quieres hacer arte realmente enmarcado dentro de la revolución marxista según Walter Benjamin, o tienes que hacer cine o tienes que hacer fotografía. Si eres pintor, querido amigo, no puedes ser un artista revolucionario. Y un poco aquí quiero pues que vean una cosa y es que no lo venden como la gran panacea, pero es la gran cachetada al artista, ¿no? Pues si tú no sientes que tu medio es la fotografía y el cine, no puedes ser un artista revolucionario. Entonces un poco esto y yo decía como es que nos ven la cara. Nos ven la cara, nos ven como si fuéramos unos payasos, unos ineptos que no pensamos. Y eso es lo problemático y digamos que yo particularmente tengo un problema con esto y es por qué el artista no piensa por sí mismo. O sea, ¿en qué momento dejó de ser el ideal de artista un Miguel Ángel Buonarroti y un Leonardo da Vinci, un Durero, un Velázquez, un Goya, que eran artistas que pensaban por sí mismos y nadie definía su discurso? Y eso es lo triste del arte político. El arte político implica que el artista se arrodilla ante el discurso ideológico. Deja de pensar por él mismo y empieza a servir, a usar su arte como una herramienta para el discurso político. Y lo mismo pasa con el arte social, porque el arte social tiene esta raíz marxista, socialista. Entonces, pues sí, podemos entrar en crisis en este momento, pero pues no todo está perdido. O sea, eh, creo que es importante hacer este ejercicio y que esto nos debe llevar justamente a volver a estudiar el arte. Venga, coja, desempolve el librito de historia del arte, las fotocopias que le dieron en la universidad, estudie un poquito lo que son estas corrientes filosóficas y políticas y entienda desde dónde está parado y hacia dónde usted quiere proyectar su trabajo como artista. Esa es un poco como la invitación, porque si ya nos damos cuenta que la muerte del arte y quizás lo que nos dicen algunos teóricos después y que parecía un chiste, finalmente no terminó siendo un chiste. Entonces ahorita vivimos un arte que ya no es el arte moderno del que estamos hablando hasta el nacimiento de las vanguardias, que a partir de más o menos la mitad, según pues o el orden que le da la historia del arte, es arte posmoderno a partir de la mitad del siglo XX más o menos. Estos son como la transición, ¿no? Las vanguardias es como el periodo de transición hacia el minimalismo, hacia el pop art, hacia, bueno, todo lo que pasa después que ya empieza a ser arte posmoderno y la panacea del arte contemporáneo. Entonces, pues es una invitación realmente a leer. No son autores fáciles de leer porque hay que entender muy bien el marxismo y el código ideológico que hay detrás para no confundirse, se contradicen un montón, dicen una cosa, después afirman otra, pero como, claro, como rechazan la historia y digamos que lo que quieren es negarla, entonces pues es difícil leerlos, no es fácil abordarlos, también por eso nos hemos demorado tanto haciendo esta serie de videos. Pero bueno, es un poco como la idea, la invitación no es como a que se sientan como más perdidos, sino que piensen que hay esperanza y sobre todo que la clave es entender lo que ha pasado durante la historia del arte, particularmente... Uy, ese sí, creo que ese sí lo oyen. Yo he oído los otros, los he estado ignorando,
pero ese sí estuvo imposible no oírlo. Un super rayo. Y por último, y ya para cerrar, el otro elemento que él considera que permite un arte realmente revolucionario, marxista, socialista, es un elemento clave para poder visualizar el arte durante pues, todo lo que es el periodo clásico y el arte moderno, que es justamente la contemplación y la concentración. La concentración, él la contrapone con el distraimiento y la contemplación la contrapone con algo que él llama hábito, que vendría a ser la absorción inconsciente del distraimiento. Él lo llama el hábito de estar distraído, habituarse a estar distraído. Aquí pasa algo muy curioso y que es muy propio del marxismo, que supuestamente le critica al capitalismo, pero termina haciéndolo también, y es la alienación de la persona. Entonces él dice que el distraimiento permite a la persona el disfrute. Recordemos, como lo habíamos hablado antes, que es el placer lo que mueve a las personas, digamos, a interesarse por el cine, por la fotografía, y que ese es un elemento principal para él del arte, que el arte debe generar placer. Entonces hablábamos un poco antes de que este placer se ve en la atención al detalle de lo común, de lo cotidiano. Y esto tiene una manifestación específica en la persona y ahí es donde entra Freud, que es el inconsciente. Entonces, lo que se hace de manera inconsciente cuando se está aburrido es lo que él llama hábito. La concentración lleva a la contemplación. La concentración es propia del arte moderno porque implica un ejercicio de la razón. Tú te concentras, obligas a tu cuerpo, a tu mente a estar en una cosa y eso permite o te lleva a la contemplación. Propio también del arte occidental. Pero la contemplación tiene un trasfondo trascendente del cual él no habla. Entonces, esto implica otra lectura diferente. Entonces habla en contemplación con respecto al ámbito racional, porque recordemos, estamos hablando de que el hombre no es alma, el hombre es cuerpo. Entonces no existe esta realidad trascendente. Por lo tanto, la contemplación es simplemente racional. Por eso nos hablaba de la lectura denotativa de la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vemos es lo que hay. ¿Mm? Cuando esto no pasa, pues no cumple con las condiciones que debe tener el arte revolucionario. Entonces, por eso es que el cubismo, pese a que tiene este ideal marxista detrás, no entra dentro de lo que es el arte revolucionario, porque implica la contemplación racional. Recordemos que, como les explicaba antes, las imágenes, sobre todo del primer cubismo, de los primeros años del cubismo, implican una lectura de los elementos que hay presentados en el cuadro y eso nos lleva a adivinar qué significa el cuadro. Entonces, por eso dice, no, cubismo no, porque implica esta lectura y como la idea es que sea un arte para el pueblo, pues esto implica un nivel de refinamiento y de, digamos, de estudios que no tiene el común del pueblo. Si queremos un arte realmente del pueblo, no puede tener este elemento de esta lectura simbólica que pretende hacer el cubismo. Bueno, y aquí quiero hacer como un pequeño paréntesis, una pequeña pausa necesaria porque sé que los temas de hoy son muy densos. Y es que esto que les estoy hablando lo encuentran, lo del hábito y el distraimiento lo encuentran en el capítulo 15, que es el último capítulo del libro. Entonces, por si quieren como ir y leerlo, si tienen el libro a la mano, pues para que sepan que ya estamos hablando de este último capítulo de el libro de Walter Benjamin. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Que cuando no hay esfuerzo de concentración, no quiere decir que no se examine la imagen, se examina de forma inconsciente y que eso pasa con el cine sobre todo. Recordemos que él le dedica la mayor parte de este ensayo a hablar del cine, que para él
es la culmen del arte socialista marxista por excelencia, porque empiezan a apreciar la forma en la que tú aprecias la imagen se da cuando tú estás distraído, cuando estás relajado, cuando permites que el inconsciente sea el que hable. Recordemos lo que les decía en el video anterior, que uno de los errores del marxismo es percibir a la masa como un todo uniforme. Entonces, Walter Benjamin tiene esta idea en la cabeza, ¿no? Entonces, la forma en la que se absorbe lo que se está viendo y en la que se llega, digamos, que al goce, al placer estético marxista por excelencia, es a través de estar distraído, dejar fluir al inconsciente con la imagen que se está viendo. ¿Hay concentración? Sí, pero es una concentración distraída, porque tú ves por el placer de ver, no porque quieras pensar. Es tu salida, digamos que, del mundo de las ideas, del mundo racional, de la carga que tiene el trabajo y un poco se nos presenta, o lo que él quiere decir es que esa es la función del arte, distraer la mente para que descanse y esa es su función social. Entonces, esto es un hábito porque es algo que se debe hacer constantemente y que un poco refuerza la idea de que la realidad del obrero empoderado es que no sale de su condición de obrero. Y si nosotros hacemos un brinco y vemos el socialismo del siglo XXI, lo que busca es justamente la población que no sale de su posición de víctima. Entonces la víctima es la que se está repitiendo constantemente el proceso que lo llevó a convertirse en víctima. Y eso lo vemos en el arte social de ahora. Entonces, en honor a las víctimas de no sé qué, Doris Salcedo empezó a coser los nombres de la lista de víctimas. Y de hecho, esa es una obra muy famosa y muy polémica que hizo la artista colombiana Doris Salcedo. Cogió una lista oficial de víctimas y empezó a coser. Invitó a la gente que cosiera con ella. Arte social, colectivo, de las masas, donde todos pueden ser artista. La idea es de Doris, del artista, pero entonces todos participan y entonces por eso es arte social. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ella hizo como la convocatoria abierta a todos los que quisieran venir a coser y a ser parte. Eso fue más o menos hace unos 7, 8 años que pasó. Ahí les pongo la fecha y pues imágenes de la obra. Pero entonces llegaron ciertos colectivos de personas que también eran familiares de víctimas del conflicto armado en Colombia y dijeron, ay, yo quiero coser el nombre de mi familiar víctima, no sé qué. No, mira qué pena, es que es con los nombres que escogió el artista. No puedes poner el nombre de tu familiar. Esa fue la polémica que hubo en este caso. Entonces, vemos cómo se convierte en un instrumento. Entonces, es el arte instrumento. Editando el video me di cuenta que había un pedazo que grabé mal. Entonces, les cuento aquí un poquito. Estaba hablando como de Doris Salcedo y la controversia que se dio cuando ella no dejó participar a organizaciones de víctimas que venían con nuevos nombres para coser en este performance colectivo que ella hizo en honor a las víctimas. Y aquí es cuando vemos que falla el discurso, porque claro, no se acomodan las personas a la idea del artista. Entonces la artista, como daña su idea, no les permite participar. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que revictimiza a estas personas que han sufrido la violencia porque no están jugando el papel que ella necesita, el papel instrumental que ella necesita de su discurso político para ejercer la obra. Evidentemente, pues aquí también debe haber un problema técnico detrás, y es que por la forma en la que fue hecha la obra, como ven las imágenes en pantalla, había ya como una preimpresión de los nombres. Pero si ella realmente tuviera ese compromiso social con las personas, hubiera dejado que participaran. Así el nombre no quedara como ella planteó que deberían quedarse, porque ella tiene una cosa y es muy propia del posmodernismo y es como este carácter industrial de su sello como artista. En sus obras siempre hay este carácter industrial. Entonces prefiere revictimizar a la víctima que permitirle ser parte de su propuesta, así no quede exactamente igual a como ella pensó que quedara en un principio.
Y ese es el problema y esa es la hipocresía que hay detrás de todo este arte social, que se vende como el gran salvador de las víctimas, pero realmente lo que está haciendo es usar a estas víctimas para presentar un discurso político e ideológico, el cual no está dispuesto a repensarse críticamente. Ella no fue crítica consigo misma y dijo, bueno, si realmente lo que quiero es apoyar a las víctimas, démosles el espacio para que se muestren. No hubiera sido mucho más significativo que las hubiera dejado entrar dentro del proceso y sacrificar un pedacito de la muestra y que no fuera exactamente como ella planeó que iba a ser. Esa es la dinámica que hay detrás y pues que viene como todo este planteamiento ideológico que nos presenta Walter Benjamin. Quisiera hablar un poquito de esto de la contemplación. La contemplación en el sentido clásico, y creo que esto es importante para nosotros como artistas, independientemente de la disciplina que sea. Hoy hablé mucho más de arte plástico que de otras disciplinas, pero esto aplica para todos, porque todos llegamos a la contemplación. La contemplación es una disposición de equilibrio y esto puede pues, también servirles de ayuda para entender cuál es el fondo real del arte. Entonces, cuando llegamos al momento de contemplación, nos sentimos tan uno con lo que estamos haciendo que nada nos distrae. Le pasa al músico, le pasa al actor, le pasa al artista plástico. Estamos tan conectados con lo que estamos haciendo que lo que pasa en el mundo exterior no importa. Somos uno con el lápiz, uno con el movimiento del cuerpo, también en la danza pasa, uno con la música. Es una actitud interior de reflexión y de descubrimiento o identificación con la realidad. Estamos tan conectados con la realidad que estamos viviendo en ese momento que sentimos plenitud. Y este es el sentido clásico de la contemplación. Este no es el sentido moderno de la contemplación, que es netamente racional. Yo estoy aquí en mi mente analizando, concentrándome y construyendo conceptos. Es el concepto moderno de la contemplación. El concepto clásico tiene que ver con el sentido trascendente. Entonces, en ese momento en el que yo alcanzo la plenitud y que soy uno con mi cuerpo y las capacidades de mi cuerpo y mi alma y todo lo que yo soy está en armonía, en ese momento siento que me tengo que dar a la obra, dar a lo que yo estoy haciendo. Y ese darme a lo que yo estoy haciendo tiene un profundo sentido espiritual que bien lo habla Platón en el banquete de Platón, de, en su texto el banquete, bueno, lo dije raro, en su texto el banquete Platón nos habla de 3 tipos de amor. Y pues ya sabemos que Platón hablaba como de que habían 2 mundos, este mundo que era el mundo material y el mundo de las ideas que era el mundo espiritual. Entonces, él define esos 3 tipos de amor en orden ascendente. Nos habla primero del amor del eros, que es el amor romántico, el amor que se siente como por una pareja o por un amante. Después nos habla del amor agape, que es como el amor filial, el amor que se tiene con la esposa. Y bueno, lo pone en palabras ya del diálogo de Sócrates y Biotina, la sabia Biotina, que es como el amor de la familia, este amor que tiene por fruto un hijo, ¿no? Y que es dar la vida por esa otra persona, por ese otro ser que vas descubriendo quién es en la medida en la que creces. Es bello. Pero nos habla que hay un amor más elevado y ese es el amor a la sabiduría. Entonces ese es el amor que le corresponde al filósofo y es aquel que da su vida por sus ideas. Esa es como la conclusión, así como a grandes rasgos. Ahora, pues hay cosas del pensamiento platónico que son muy en contra como de las manifestaciones artísticas, pero me interesa justamente que veamos esta partecita de la idea de el dar la vida o
dedicarse totalmente, consagrarse de lleno como a la creación. En el caso de él, pues era como el aterrizar como las ideas, lo que él plantea como en el diálogo, como en el hacerlas algo que sea accesible para las otras personas y dejarles ese legado intelectual. Pues con el arte sucede lo mismo. Platón rechaza lo material, evidentemente, y no estoy negando eso. Pero con el arte sucede esto, cuando un artista se entrega a su trabajo, se consagra a su trabajo, se está dando y está dando como esa necesidad de compartir esos sentimientos tan humanos de forma trascendente en lo que hace. Entonces tenemos personas como el Bosco, que duró 26 años consagrado a hacer su gran obra, El Jardín de las Delicias, ¿no? Y ahí es cuando entendemos por qué esta obra trasciende generaciones y sí, es arte medieval, pero fue pucha, verla es una cosa loca que a uno se le replantea un montón de cosas por el simbolismo que tiene, por las imágenes tan detalladas que tiene. Y uno se puede quedar ahí horas y horas contemplando la obra porque te está hablando de la condición humana, de las distintas, digamos que, falencias que tiene el hombre, pues todo visto como desde este enfoque bíblico que él plantea ahí, como de las realidades que nos enseña la Biblia, que es muy bonito. Y pues esto, pues si lo vemos desde el ámbito cristiano, pues tiene un carácter muy rico y que es muy explorado durante toda la Edad Media, bueno, durante todo el arte cristiano realmente, y en el Renacimiento también. Y un poco pues es llamarlos a eso, a que vean que la contemplación es algo que sí se da, que no se da de forma racional realmente. Obviamente pues hay niveles de concentración, ¿no? O sea, cuando te concentras es como este análisis racional y formal de la imagen. Pero cuando llegas a la contemplación, pues eres la persona más feliz del mundo, no te importa nada y estás ahí y eres tú con tu instrumento, eres tú con tu voz, eres tú con tu expresión corporal metido en el papel, ya no eres tú el actor Pepinito, sino eres Hamlet, eres aquel gran personaje de la historia. Entonces, pues eso es la contemplación y pues realmente cuando uno se va a leer la teoría ascética y mística en la teología se da cuenta que esto tiene un peso y tiene una forma y es muy rico y realmente sí se logra y los artistas lo hacemos constantemente. Lo que pasa es que no somos conscientes de esta capacidad que tenemos, de que este talento que nos dio Dios, ya aquí yo hablo de Dios, y los invito a que lo busquen si no lo han encontrado porque es un muy buen amigo y muy buen artista también. Es una manera de conectar con la vida y de hacerla tan rica que qué bonito que uno con su obra, con su producción artística pueda permitirle a otras personas también llegar a la contemplación, porque pues evidentemente no todos tenemos los mismos talentos. Pero qué rico es cuando uno ve una persona que, conmovida por una obra de teatro o un concierto, llora porque ha llegado a la contemplación. Lo mismo viendo un cuadro, llora porque llegó a la contemplación. Y ese es un poco. Entonces uno no sabe internamente qué está pasando en esa alma que encontró el sentido de la trascendencia con esas notas musicales o con esa manifestación de teatro en esa obra, el mensaje que le dio esa obra, que lo llevó a la contemplación y que le hace replantearse cosas. Y cosas que seguramente nunca sabremos, porque es cada persona la que tiene esa experiencia particular de la contemplación, no es una experiencia que se dé, o sea, todos podemos tenerla, pero no se da como a nivel así, como todo el mundo la vive de la misma manera, no. Entonces esto es muy bonito y pues nos habla justamente como de lo que es ser un humano y sentir y llevar eso que digamos que se lee intelectualmente al corazón y después manifestarlo de alguna manera. Y quería como que, pues como cerrar con esto. Ya dejamos a Walter Benjamin atrás. La próxima vez ya entramos como tal a hablar de dadaísmo y después del surrealismo y después a Argan con el funcionalismo
y como toda la teoría que él hace como historiador del arte, de su forma de ver ideológica el arte también. Espero que les haya gustado mucho, qué pena lo largo, y estuvo muy largo, pero pues espero que también la espera haya valido la pena. Por favor, otra forma de, digamos, llevar al bien común y fortalecer esta mirada clásica del arte que se ha perdido y trascendente del arte es compartiéndolo. Entonces, porfa, ayúdenme a compartir, a llegarle a más personas. Realmente es lo que tenemos que hacer ahorita. Nuestra batalla cultural la vivimos desde acá, obviamente también respondiendo pues a los distintos problemas del momento políticos, pero también rescatando como este sentido de la trascendencia y de la necesidad que tenemos de reconectar con nuestra identidad, con nuestro ser completo en su integralidad, no la razón por allá, las emociones por allá, no, porque la historia nos ha demostrado que cuando solo la razón importa, no funcionan las cosas, que cuando solo la emoción importa, no funcionan las cosas, entonces hay que volver a las raíces clásicas de nuestra cultura occidental. Soy Susana Rueda y nos vemos en otro episodio.